Buenas noches. Estamos en una de las dependencias de la Archicofradía de los Dolores. Yo soy Alejandro Cerezo, soy albacete general de la Hermandad y bueno, vamos a presentaros algunas de las piezas del ajuar de Nuestra Señora de los Dolores, pues más interesantes y que puede generar mayor curiosidad entre los espectadores. Hay que decir antes de nada que el ajuar de la Virgen de los Dolores en los últimos 20 años aproximadamente ha experimentado un crecimiento exponencial gracias a la generosidad de numerosos devotos y hermanos que le han ido regalando pues desde pequeños broches y joyas de grandísimo valor, no solo artístico sino también sentimental, hasta piezas de gran tamaño como pueden ser coronas o diversos vestidos, ¿no? A partir de ese crecimiento del ajuar, pues claro, nos cuesta mucho más hacer una selección que sea lo más variada posible, ¿no? Para hacer una idea del ajuar que tiene la Virgen de los Dolores. Pero bueno, una vez hecho la debida purga, si se me permite la expresión, pues nos hemos quedado con las siguientes piezas. Vamos a empezar por la que yo creo que es una de las más identificativas de la Virgen de los Dolores y una de las más interesantes de su género, que es la corona de procesión de la Virgen de los Dolores. Es una pieza en plata de ley sobre dorada que labró, curiosamente, no se estila mucho en este tipo de piezas cofrades, no un taller de orfebrería, sino una joyería, la joyería Carrera y Carrera de Madrid. Se hizo en el año 88 y se hizo con motivo del tercer centenario de la fundación de la Hermandad de la Virgen de los Dolores, del cambio de advocación de Nuestra Señora de la Soledad a Virgen de los Dolores, que fue en 1688. La hemos puesto, no por casualidad, a los pies de su diseño, de Fernando Prini Betés, uno de los diseñadores, yo diría que el diseñador de cámara de esta hermandad, aunque tenemos otras piezas de otros diseñadores, pero sin duda Fernando Prini es el que más ha trazado el estilo de la Archicofradía. Pues esta corona además supuso un golpe importante en el mundillo cofrade de la época, puesto que en el año 88 ahora sí hay muchas coronas de tipo imperial, que se llama. Como sabéis, las coronas imperiales son las que tienen estos brazos que cierran en el centro y que, aunque se estiraban mucho en el siglo XVIII y los anteriores, especialmente en Antequera tenemos un ejemplo de tipología de corona de ese estilo. Es verdad que decir que en el mundo cofrade de Málaga, en los años 50, 60, en absoluto se estilaban, eran muy pocos los ejemplos de este tipo de coronas, puesto que se llevaban más las de canastilla, estas que terminan abiertas, ¿no? En el año 88 esta corona de la Virgen de los Dolores pues, se impuso en una solemne función en el mes de septiembre del año 88 y también supuso un impacto dentro de la propia Archicofradía, puesto que la Virgen de los Dolores, pues desde su reanudación al culto en el año 77, pues nunca lució corona. Es más, hay pocos, incluso los documentos que tenemos no nos aseguran que la Virgen tuviera alguna corona durante sus siglos anteriores. Se habla de peinas, se habla de nimbos, que son esta especie de galletas que tienen los santos, pero no hay documentadas coronas en ese sentido. Entonces, esta corona también supuso un impacto dentro de la hermandad, pero encajó a las mil maravillas. De hecho, yo creo que es uno de las imágenes icónicas de la Virgen de los Dolores de San Juan. Otro de los valores que tiene esta corona, que es además de una finura tremenda, es el hecho de estar labrada a dos caras. Desde luego, eso sí que se estilaba menos durante el año de ejecución, en los años 80, y supuso, bueno, este precioso juego, ¿no? de dibujo vegetal que se puede permitir ver a dos caras, le da un valor y una riqueza a la corona magnífica. Como vemos en el centro, pues está el corazón con los 7 puñales, aludiendo a la advocación de la Virgen de los Dolores, y arriba rematado con una azucena, puesto que esta hermandad tiene un compromiso inmaculista muy profundo. La corona de la Virgen de los Dolores es una de las grandes piezas que el Viernes Santo podemos ver en nuestro cortejo, en el trono de Nuestra Señora. Otro de los elementos de indudable categoría que la Virgen de los Dolores viste cada Viernes Santo es su saya de procesión. Afortunadamente, la Virgen pues ya goza de numerosas prendas de vestidos, ¿no? de bordados para lucir en su capilla en San Juan, en la iglesia de San Juan, pero en procesión el que no falla nunca es esta saya de terciopelo burdeo, magnífico, del taller de Manuel Mendoza y Salvador Aguilar, con diseño de este último, de dibujo asimétrico, que bueno, se realizó en el año 2003 con motivo de los 25 años de la reanudación del culto procesional de la Santísima Virgen de los Dolores, y fue pues una donación de un matrimonio.
Esta pieza resulta magnífica, no falla ningún año en la salida procesional del Viernes Santo, no alterna, no suele alternar, vamos, de hecho hasta la fecha no ha alternado nunca con ninguno de los otros vestidos bordados que cuenta la Virgen de los Dolores, y bueno, ha creado sin duda un icónico, ¿no? Junto con la corona y el actual manto de procesión de los mismos talleres que el vestido, conforman un conjunto icónico en el que además la hermandad apuesta fielmente con el objeto de alterar lo menos posible. Es el estilo de la archicofradía, desde luego, alterar lo menos posible la imagen general de Nuestra Señora de los Dolores en la calle. Este vestido pues tiene obedece especialmente a los dibujos propios de los bordados del siglo XIX. Después, en el manto que diseñó Fernando Prini de procesión, veremos que hay ciertas similitudes y que hay cierta sintonía con este dibujo del vestido, que es, bueno, insisto, una de las piezas más importantes del ajuar de la cofradía y sin duda de sus vestidos el más importante. Y como Virgen de los Dolores, que es uno de los elementos obligatorios en la iconografía de Nuestra Señora, es el puñal, que es lo que simboliza los 7 dolores de la Santísima Virgen. La Virgen de los Dolores de San Juan cuenta con 4 puñales, todos ellos muy interesantes y con mucha historia. Si empezamos por antigüedad, el más antiguo de todos ellos es una pieza del siglo XVIII, que ya lucía la Virgen de los Dolores incluso en la anterior escultura, que pereció en el año 36. Es una pieza de Francisco Ayala, probablemente de mitad del siglo XVIII, de finales, y con algunos ramalazos del siglo XIX a jugar por el uso de las piedras de distintos colores, que es muy del gusto de la platería del siglo XIX. La pieza fue restaurada recientemente, es un tipo daga, ¿no? Es un puñal de los clásicos de la orfebrería malagueña y forma parte del patrimonio sentimental de la hermandad, además de ser una grandísima pieza de orfebrería que recientemente, pues en los últimos años, ha vuelto a usar. Esta es el puñal que la Virgen de los Dolores heredó. Cuando la hermandad reanuda su culto externo, en el año 81, se recurre a los talleres de Villarreal y se labra el segundo puñal, que se hace a juego con la diadema dorada de los mismos talleres sevillanos, que actualmente, además, durante el mes de diciembre y de enero está luciendo la Virgen de los Dolores en su camarín, y obedece a un diseño propio de los propios talleres de Villarreal y bueno, es muy del gusto de cofrades de esa época incipiente. Yo creo que es un buen testigo del perfil de nueva lectura cofrade que hubo en el ambiente de la Málaga cofrade de los años 70 y 80, y este puñal lo representa estupendamente. En el año 88, con la corona que ya hemos visto de grandísimo valor de Joyería Carrera de Madrid, Fernando Prini diseña el puñal a juego, un puñal que se basa en unos dibujos de vegetales, especialmente en las que aparecen las rosas con sus espinas, que hace una oportuna poesía en torno al dolor de la Virgen y en torno al papel del propio puñal. Es una pieza exquisita y además profundamente, si queréis, transparente, de muy poco peso, que de hecho que la Virgen saca todos los Viernes Santos y que no genera ningún ruido, si queréis, en el tocado de la Virgen por su fantástico tamaño y por el calado de su dibujo. El más reciente es el único que tenemos de plata en su color de los modernos, o sea que de alguna manera vuelve a ser una relectura del puñal primero que hemos hablado de Francisco Ayala. Lo diseñó el sevillano Javier Sánchez de los Reyes, que proporcionó de muchísimos dibujos al taller de orfebrería Triana, que fue el que labró este magnífico puñal plateado que también se utiliza en los distintos cultos internos de la cofradía. Es el último de los puñales que se hizo en 2007 y también hace juego con otra corona magnífica también de los talleres de orfebrería Triana, que tiene además la peculiaridad que en su resplandor pues están los 7 dolores de la Virgen. Es el último de los 4 puñales que la Virgen de los Dolores pues cuenta. Hay que darse cuenta que es un atributo que prácticamente, salvo en el día de la Inmaculada, que es cuando la Virgen no luce este puñal, la Virgen siempre suele lucir una daga de acuerdo con la iconografía que exige su advocación de la Virgen de los Dolores. Más allá de la corona, de las distintas preseas que luce la Virgen en su cabeza, más allá de los vestidos
que son uno de los elementos más importantes y más visibles del ajuar, más allá de los puñales que abundan más en la vocación de la Virgen de los Dolores y que dan ese énfasis a la vocación que tanto queremos en esta archicofradía. Hay otros muchos elementos de ajuar y muchos detalles que enriquecen también el acervo artístico de la Virgen de los Dolores. Por ejemplo, el rosario. El rosario de la Virgen de los Dolores es un elemento indispensable. Rara vez Nuestra Señora no luce un rosario en su camarín del Viernes de Dolor, en su camarín de diario, en la función del Viernes de Dolores, y ni muchísimo menos el Viernes Santo. Es este día, el Viernes Santo, cuando luce su rosario más valioso, ya no solo a nivel artístico, que lo es, sin duda, sino también a nivel sentimental y desde luego el de mayor dimensión. Es un rosario de nácar y de oro, quizá de origen francés del siglo XIX, que la Virgen de los Dolores ya lucía cuando la hermandad pues se revitalizó y comenzó a plantear su culto externo. Es de los elementos de ajuar que siempre tuvo la Virgen de los Dolores en su camarín en la parroquia de San Juan hasta los años 70 y por supuesto mucho después, puesto que esa categoría del rosario, esa forma de venir, de sobreponerse como una de las piezas más importantes del ajuar de la Virgen, siempre se respetó después de los años 70 y la Virgen siempre lució esta pieza en la procesión. Pero también tenemos otro rosario de gran valor, muchísimo más pequeño, pero fruto de una donación, de una herencia que una feligresa devota de la Virgen de los Dolores pues donó. Es un rosario exquisito, ¿no? Su tamaño, aunque sea mucho más pequeño, cuenta con un labrado precioso y además cuenta en su centro con un corazón labrado de grandísima belleza y de grandísima categoría artística, que también traemos a este joyero. Joyero también aderezado en los últimos años por unas interesantes piezas de mayor tamaño que tienen su historia. Para empezar, de Joyería Montañés, una joyería no solo de la feligresía, sino también de una familia muy vinculada, los Montañés, a la Archicofradía de los Dolores desde esos años de la revitalización, en los años 70, pues vienen dos piezas de grandísimo valor también donadas por uno de los reorganizadores de esta hermandad, que es Miguel Ángel Fernández, que es el broche con el nombre de la Virgen de los Dolores y un corazón eucarístico con la custodia. Hay que decir que la vinculación de la Virgen de los Dolores, de la Archicofradía de los Dolores con el espíritu eucarístico está profundamente asumido en la hermandad y digamos que destila, transmina en numerosos elementos del ajuar de la Virgen de los Dolores. Este es uno de ellos, ¿no? El corazón con 7 puñales y con la custodia en su centro. En el año 2007, el vestidor de Nuestra Señora de los Dolores, que además se da la circunstancia que actualmente es el hermano mayor, Rafael de las Peñas, cumplía 25 años vistiendo a Nuestra Señora. Por ese motivo, los joyeros, los hermanos Nava, recibieron de Rafael de las Peñas un diseño de un precioso Ave María de broche que la Virgen luce en las grandes ocasiones de culto, en las que el Ave María de oro pues se encuentra adornado con unas pequeñas piedras de rubí rojo y unas medallas de oro de la Inmaculada Concepción de San Rafael y de San Antonio. Es una de las piezas más hermosas que tiene la Virgen en su ajuar y además bastante llamativa y que le da muchísima personalidad cuando la luce. En 2012, esta archicofradía, que tiene una fortísima vinculación con las Hermanas de la Cruz, pues fue beatificada Madre María Purísima de la Cruz. Esta beata, que es una de las religiosas de las Hermanas de la Cruz, pues fue beatificada en Sevilla, en el Estadio Olímpico, y además acudió pues una de las grandes devociones universales, que es la Esperanza Macarena. La archicofradía, pues como no puede ser de otra forma, ya tiene un relicario de Santa Ángela de la Cruz, que es la fundadora de las Hermanas de la Cruz, a la que la Virgen de los Dolores pues visita
a cuyo convento visita la Virgen que todos los Viernes Santos, y también pues la hermandad pues recibió una reliquia de esta nueva beata para la Iglesia Católica, también perteneciente a las Hermanas de la Cruz. Para ello pues fue igual que la Virgen, igual que Santa Ángela de la Cruz, está en un relicario que luce en el trono sobre dentro de una cruz. Esta es otra cruz, pero con una finalidad distinta. El objetivo de esta cruz, de un diseño mucho más fino, también obra de Rafael de las Peñas, más etéreo, lo que busca más bien es que adorne o bien el tocado de la Virgen o que vaya situado en el brazo a modo de colgante. Bueno, pues la cruz es una cruz muy sencilla, muy etérea, y tiene cierta reminiscencia macarena, si se quiere, por la presencia de las mariquillas famosas, que es una especie como de relectura que le da enorme personalidad a la pieza. En 2015, Rafael de las Peñas precisamente fue el que dio el pregón de la Semana Santa de Málaga. Para ello, pues recurrió al joyero Manuel Fenol para la realización de este precioso broche, en el que la presencia del azahar es clave, ¿no? Y digamos que la pasamos al oro, en tanto que la Virgen de los Dolores cada Viernes Santo siempre luce azahar alrededor del trono. No se utiliza nunca el azahar en el seno del trono de la Virgen como una pieza, digamos, preeminente, pero siempre está presente, y eso explica además que al paso de Nuestra Señora de los Dolores por las calles suelte ese olor a azahar. Bueno, pues el azahar también se hizo oro en el pecho de la Virgen en el año del pregón de Rafael de las Peñas, y entregó el pregonero a la Santísima Virgen este precioso broche de un exquisito diseño y de ejecución. Y ya si nos vamos a piezas de menor tamaño si cabe, pues la Virgen, al lucir las manos abiertas, cuenta con uno de los elementos de ajuar más personales y más propios de las tallas antiguas, que son los anillos. Hemos traído 3 anillos, fruto de herencias familiares y de gran corte sentimental, que va luciendo la Virgen en los distintos cultos de regla. Desde uno más pequeño, también con unas piedras verdes de gran belleza, hasta una preciosa perla blanca que ha lucido la Virgen tradicionalmente durante los besamanos y otras funciones principales de la hermandad, además de la propia estación de penitencia. Y un último anillo que recibimos de la herencia de otra de las feligresas y recordada hermana de la cofradía, María Pérez Cruz, una ferviente devota de Nuestra Señora y una nazarena anciana de la archicofradía, que bueno, pues que al fallecer pues su familia entregó este anillo, fruto del cariño que profesaba la Santísima Virgen de los Dolores. Pero si hay que ir a algo más pequeño, si cabe, que un anillo, pues está las partículas, eso de lo que tanto se está hablando ahora, pero no positivamente, pero que aquí la traemos en el código más positivo posible. Se trata del perfume. La Virgen de los Dolores también es perfumada, como señora que es, de forma leve, de forma elegante, en los puñetas de los manguitos del vestido y en otros muchos detalles que le dan ese toque con la que debe recibir la cercanía de los fieles en sus besamanos, ¿no? Bueno, en este caso es un perfume suave. Es una pena que no venga el olor, no pase el olor por la cámara, pero es un perfume suave, discreto, por supuesto, como corresponde a la archicofradía en todas y cada una de las cosas que hace, que se llama Minerva. No es casualidad ni muchísimo menos el nombre, habida cuenta del profundo fervor eucarístico de esta archicofradía y su vinculación a la archicofradía sacramental de Santa María sopra Minerva de Roma. Pero desde luego, si con ese nombre el olor no hubiera sido el adecuado, también les podemos asegurar de que la archicofradía hubiera declinado el nombre y hubiera buscado otro mucho por menos poético que fuese. Pero los planetas se alinearon y quiso Nuestra Señora pues que el olor de la Santísima Virgen de los Dolores también tuviera ese nombre de reminiscencia eucarística.